Bueno, entonces calculando ya la velocidad de A, pues ya lo que tenemos entonces que definir acá es las condiciones para hallar la velocidad con respecto al vector 3 y el vector 4. Entonces acá en el método gráfico pues nos dice que la velocidad respecto al vector 4 sale de la cola del vector velocidad de A, y la velocidad respecto al vector 3 es perpendicular a la velocidad de A y sale de la cabeza. Entonces aquí tenemos una que es paralela y sale de la cola, y una que es perpendicular y sale de la cabeza. Entonces venimos acá y le vamos a decir que nos genere entonces una perpendicular que salga desde la cabeza del vector perpendicular a él, y otra que sea paralela, aquí lo retrocedo porque no es perpendicular a este vector, sino que sea perpendicular al vector R3, ahora sí, y una paralela que salga de la cola y que sea paralela a R4. Con eso vamos a tener un triángulo de velocidades, el cual tiene un punto de intersección, que lo ubicamos acá, y ya podemos entonces generar los segmentos. Un segmento que va desde F hasta G, que se va a llamar distancia de la velocidad 3, y lo podemos ubicar a este lado para que nos quede más fácil, pero borramos este punto que no, y lo colocamos con este, distancia de la velocidad de 3. Este que tenemos como L, realmente lo podemos colocar como la distancia, pero vamos a colocarlo en mayúscula para que distancia de la velocidad 2, porque ya lo teníamos definido en la parte de acá como distancia de velocidad de A o distancia de velocidad 2. Bueno, aquí lo podemos colocar con minúscula para que no nos quede la misma variable y no nos vaya a generar conflicto. Entonces, esta es la misma que la velocidad de 2. Lo podemos ubicar acá. Y el nuevo segmento que generamos acá, de este punto a este punto, lo vamos a llamar distancia de la velocidad 4. Listo. Ahora para mejorar, eliminamos las perpendiculares, nos queda solamente el triángulo y vamos a cada uno de ellos a darle un color diferente para que se puedan diferenciar. Entonces acá en propiedades, color, vamos a decir que azul para la velocidad 3 y que para la velocidad 4, la distancia de la velocidad 4, le podemos colocar un rojo. Entonces cargamos acá, propiedades color, en rojo, y ya tenemos nuestro triángulo de velocidades, el cual va a ir variando para cualquier valor de ángulo. El triángulo va a ir cambiando. Listo, entonces vamos a continuar para hallar los valores que necesitamos, que en este caso son la velocidad de la corredera, que sería la velocidad de 4, y la velocidad angular de 3. Entonces acá nos dice que para poder determinar esta parte necesitamos tomar la velocidad de 3 y multiplicarla por la escala de velocidad que ya tenemos, y la velocidad de 4 también, la distancia por la escala de velocidad. Entonces venimos acá y le decimos que la velocidad de 3 va a ser igual a tomar la escala de velocidad multiplicada por la distancia de la velocidad 3, y nos va a dar un valor. Y la velocidad 4 va a ser igual a la escala de velocidad multiplicada por la distancia de la velocidad 4. Listo. La velocidad 4 como tal ya es la velocidad de la corredera, entonces ya este valor ya nos da, entonces podemos definirlo. Y la velocidad 3 si necesitamos decir que el W3 que nosotros necesitamos lo vamos a sacar del valor de la velocidad 3 sobre el R3. Con esto ya nos da la velocidad angular de
el eslabón 3 y la velocidad de la corredera, Vcor, va a ser igual a la velocidad 4, que ya lo tenemos. Entonces yo puedo definir acá, bueno, vamos a la tabla entonces, y aquí en la tabla, después de que ya tenemos los valores, simplemente vamos a decir entonces que acá velocidad angular 3 va a ser igual al valor de W3 y la velocidad de la corredera va a ser igual a Vcor, que es la que tenemos ahí. Ya tenemos todos los valores, ahora vamos a proceder a graficar la aceleración. Entonces venimos acá y ya teniendo el método de velocidad desarrollado, vamos a buscar el de aceleración. Entonces nos dice que en la aceleración lo primero que hay que hacer es definir la aceleración normal de 2, que es igual a W2 al cuadrado por R2. Entonces aquí revisamos si tenemos ya declarado el W2, entonces no hay problema. Venimos acá y decimos que aceleración normal de 2 es igual a W2 elevado al cuadrado por R2. Aquí tenemos W2 al cuadrado por R2. Luego nos dice hallar la escala de aceleración una vez definamos esa distancia arbitraria. Entonces colocamos distancia de la aceleración normal de 2 igual a tomar un valor de 1.8. Ahora sí, escala de aceleración es igual a tener entonces la aceleración normal de 2 dividido entre la distancia de la aceleración normal de 2. Con eso ya tenemos entonces nuestra escala de aceleración. Otros valores que podemos determinar también acá son los valores de aceleración tangencial de 2 y aceleración normal de 3. Entonces con eso vamos a revisar acá en el GeoGebra que la aceleración tangencial de 2 es igual al valor de alfa 2. En este caso entonces miramos acá, buscamos alfa 2 multiplicado por el R2. Ya tenemos alfa 2 por R2 y eso nos va a dar la aceleración tangencial. Decimos que la aceleración normal de 3 va a ser igual al W3 elevado al cuadrado. Entonces acá tendríamos elevado al cuadrado multiplicado por R3. Y ya tendríamos entonces el valor de aceleración normal de 3. Pasamos entonces ahora a verificar acá que con eso vamos a obtener la distancia. Entonces lo que tenemos que hacer acá es decir que esa distancia la vamos a calcular dividiendo el valor sobre la escala de aceleración. Entonces decimos distancia para la aceleración tangencial de 2 va a ser igual a la aceleración tangencial de 2 dividido sobre la escala de aceleración. Y también la distancia de la aceleración normal de 3 va a ser igual a dividir la aceleración normal de 3 sobre la escala de aceleración. Con eso ya tenemos los valores que vamos a graficar de acuerdo al punto donde estamos para poder entonces obtener esos valores. Bueno, entonces vamos a graficar. En este caso, si nosotros cambiamos el ángulo que tenemos acá para la posición, pues ahí se nos va a variar entonces la relación que tenemos, pero como ya la calculamos acá con la escala, vamos a graficar entonces. Tenemos una aceleración tangencial muy pequeña y una aceleración normal de 3 muy pequeña para esa posición en la que estamos ahí. Entonces vamos a revisar
en esta parte, como podemos aquí graficar con circunferencia, centro y radio, ubicada en el punto C, el radio de la distancia de la aceleración normal de 2, que sería de 1.8. Con eso vamos a buscar un punto de intersección, y ese punto de intersección quedaría acá, y luego pasamos a dibujar un segmento. Entonces ese segmento va a ir entre el punto C y el punto H. Ese sería nuestro segmento. Aquí no nos tomó el segmento, entonces vamos a tomar acá segmento entre el punto H Este segmento va a ser la aceleración normal de 2. Listo, ya tenemos el segmento de la aceleración normal de 2, que vamos a definir entonces. Y ahora vamos a dibujar la aceleración tangencial de 2, que es bien pequeña. Entonces nos toca hacer un zoom acá para que alcance a visualizarse. En este punto vamos a colocar este segmento que acabamos de graficar acá de la aceleración normal de 2 para que se pueda diferenciar. Vamos a colocarle un color verde y poder visualizar que esa es la aceleración normal. Entonces vamos a graficar la aceleración tangencial. La tangencial es perpendicular a la normal. Entonces tenemos acá una perpendicular y vamos a decirle que la circunferencia la grafique centro y radio con un radio de la distancia de la aceleración tangencial de 2. Y ahí se va a ver que es muy pequeño el segmento. Vamos a hacer zoom para poder graficar entonces bien ese segmento que tenemos ahí de aceleración tangencial. Entonces vamos a encontrar ese punto de intersección entre el círculo y la recta y vamos a tratar de hacer ese segmento que va a ir desde ese punto de intersección hasta el punto H. Ese segmento S realmente lo vamos a llamar aceleración tangencial 2. Y vamos a colocarlo en verde porque es la continuación de esa aceleración que se descompone en normal y tangencial. Color verde. Listo. Ahora, en la cabeza de ese vector tenemos que colocar una aceleración normal de 3, pero esa aceleración normal de 3 tiene que ser paralela a R3. Entonces vamos a ocultar la recta de perpendicular que nos graficamos acá y vamos a ocultar la circunferencia de manera que solamente nos queden los vectores de aceleración normal. Ahora sí, vamos a ubicar una paralela que salga del punto, pero que sea paralela al vector R3. Para eso tenemos que buscar el vector R3, lo tocamos. Y ahora sí ya nos quedó una paralela al vector R3. Y ahora en ese punto tenemos que graficar una circunferencia centro y radio con la distancia de la aceleración normal de 3. Distancia de la aceleración normal 3. Ya tenemos entonces acá